Shalom, buenas noches con todos mis amigos y amigas que de pronto están conectados. El día de hoy quiero compartirles algo que a mí me parece interesante. Aprovechamos que estamos en lo que es la época de cuarentena acá. Les comento que mientras arreglaba acá mi biblioteca, el día de hoy me dediqué a los libros. Como ustedes saben, los libros son muy preciados para los que amamos los libros. Ya hoy es muy raro que una persona o las personas vayan a las bibliotecas. En realidad, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo hay una buena biblioteca para las personas, pero sin embargo es muy común ver a pocas personas ya en la biblioteca. Entonces, de pronto ya el libro no es tan bien visto como era en el mundo antiguo, y obviamente es por la tecnología. La tecnología ha subido tanto el día de hoy que podemos tener libros en PDF en el celular, en las computadoras, audios libros, y es a veces más fácil por la tecnología poder tener muchos libros, digamos, dentro del mismo celular. Entonces les comento que el día de hoy, mientras yo arreglaba mis libros, me encontré con uno de mis libros favoritos que quiero compartirles a los que les guste, en este caso, la poesía, ¿no? Este libro es un libro que dice ahí poesía hebrea contemporánea, ¿no? Poesía hebrea contemporánea. Ahí ustedes van a encontrar en la portada una Hanukkah, que es un candelabro de 9 brazos, porque en Hanukkah, que significa fiesta de la rededicación o de las luces, se enciende justamente 8 velas en dirección a Jerusalén, y la vela de la mitad, digamos, es la que sirve, ¿no? Entonces este candelabro tiene 9 brazos, y el autor de este libro, que es un ecuatoriano en la década de los 80, que trabajó en la embajada de Israel acá en Quito por más de una década. Entonces él recopiló en ese tiempo poemas hebreos, poemas judíos, que dan la fecha más o menos de 1950 a 1983. Entonces los poemas que cita el autor de este libro es una recopilación de varios autores hebreos, judíos, de la época de 1950 hasta de 1983, en el sentido de las poesías que escribieron durante esos años, porque muchos de estos poetas obviamente nacieron mucho tiempo atrás. Entonces, este es un libro que el autor es un ecuatoriano, Atahualpa Martínez Rosero. Cuando salió esta edición salió en el año de 1986, en el mes de julio. En el año de 1986, en el mes de julio, de hecho, fue ya la segunda edición, ¿no? Entonces, es de la editorial del Colegio Nacional Mejía. Incluso dice fotomecánica Ayerbe, Quito, dice impresión y encuadernación, nueva editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, impreso en el Ecuador. Entonces, este libro que habla de poesía hebrea, obviamente es un libro que es hecho acá en el Ecuador. Entonces, quiero compartirles algunos datos también del autor, que es Atahualpa Martínez Rosero, poeta, periodista y escritor ecuatoriano que nació en 1936. Hijo de maestros, su padre es un destacado antropólogo social e historiador. La poesía de Atahualpa Martínez ha sido elogiada por especialistas tanto del Ecuador como del extranjero. Por ejemplo, el crítico argentino Fausto de Tesano Pinto expresa, antes de que salga este libro, expresa que este autor no es el ciudadano de las sectas inventoras de químicas verbales, sino el estremecimiento de un corazón que late con la noble cosecha y emoción de sus hermanos, y por eso le duele el Ecuador como a Unamuno le dolía España. Dice, y por eso en poesía ha publicado varios temas, como por ejemplo Fiebre
Itinerario, La tierra insepulta, que ha sacado 2 ediciones, Ternura equinoccial, también 2 ediciones, Antología del primer Festival de Poesía Universitaria, Sangre y Tránsito de mi Pueblo, Antología del Grupo Literario Caminos, Grupo Caminos de Lírica Hispánica, también en Madrid. También ha hecho una obra de teatro llamada Consejo de Guerra, ha sido presentada en casi todas las provincias del Ecuador en esa época. Y dice que para facilitar el estudio incluso del periodismo en colegios y universidades en esa época, publicó un manual de periodismo para el colega ocupado, así se llamaba el libro, para el manual del periodismo para el colega ocupado. Con el poeta Guillermo Ríos editó El descuartizado de San Francisco, una sabrosa crónica novelada de gran éxito, dice. Y en ese tiempo ya estaba preparando un libro, El idioma Coba en el Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Él había viajado por muchos países de América, Europa y Medio Oriente, especialmente a Israel, milenario país al que admira y respeta por su fortaleza espiritual, cultura, ciencia y búsqueda permanente de la paz y fraternidad universal. Entonces, estos son algunos datos del autor de ese libro, Atahualpa Martínez Rosero, que es muy conocido acá en el Ecuador. Y sí llama la atención que haya un libro de texto que tenga que ver con poesía hebrea contemporánea. Entonces les quiero leer algunos poemas como para que usted tenga una idea. Por ejemplo, de Nomi Mei Ami. El autor en este libro, en cada capítulo va mencionando al autor de los poemas que va a citar. Menciona una pequeña biografía del personaje, dónde nació, en qué tiempo vivió, qué poemas escribió, y de ahí procede a escribir en cada capítulo algunos de sus poemas. Y en este caso, en la parte final del libro les quiero compartir, dice de Nomi Mei Ami, dice que fue una poetisa judía, esposa del actual primer secretario de la Embajada de Israel en nuestro país en la década de los 80. Es autora de valiosos libros que han merecido la traducción a varios idiomas, especialmente al inglés. Se destacan Un momento de silencio, Una segunda oportunidad, Jazmín en el aire, publicados en 1970, 1981 y 1984 respectivamente, dice. Dice que esta escritora, Nomi Mei Ami, también como novelista publicó en 1965 Madurez, libro que concitó elogiosos comentarios en 1965. También Noemi Mei Ami, dice el autor, que es italiana de nacimiento, hija de padres judíos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Fue a Israel cuando era muy niña y se educó en la ciudad de Jerusalén. Se licenció en literatura y estudios bíblicos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es además máster en bibliotecología. Entonces, estos son los datos que me parece interesante darles de una mujer judía que trabajó en la Embajada de Israel en Quito, en el Ecuador, en la década de los 80, y que también era poeta, y sus poemas se encuentran justamente en la parte final de este libro, que es Poesía Hebrea Contemporánea de 1950 a 1983. Uno de sus poemas dice: Mi país de ensueño. País dorado y soñado, que se encuentra en algún lado. El camino que conduce está de tempestades sembrado. Una y otra vez busqué tus pasos, toda mi vida deseé tu luz. Quiero encontrar el camino de oro, hacia el país de ensueño, caminar por los senderos misteriosos, hacia los secretos plenos de promesas. Diamantes y cenizas. Mi país de luces, mi país de ensueño, allí no hay errores ni tristezas, allí no existe signos de pregunta, allí está el brillo verdadero, allí lo encontraré y me descubriré a mí misma. Entonces este es un poema que se llama Mi país de ensueño.
Ahora les quiero leer otro poema que dice: tus ojos reflejo de tu alma, un secreto mar desearía penetrar dentro del resplandor azul del agua, pero no me es permitido. Trato de acercarme, una señal de alerta. Niebla, si solo pudiera hundirme en tu alma misteriosa, si solo pudiera ser una gota de tu sangre. Bueno, como pueden escuchar, y este poema tiene que ver un poco con lo que es el amor, ¿verdad? De pronto algún amor de su juventud o su esposo. Otro poema de esta escritora judía que trabajó en la Embajada de Israel en Quito, Ecuador, en la década de los 80, dice: en el cielo de la ciudad. Pero este poema ella ya lo escribe ya estando acá en Quito, siendo ya la esposa del subsecretario del embajador de Israel acá en Quito, y justamente va a dar datos o detalles que son exclusivamente de nuestro Ecuador. Y si ustedes lo escuchan bien, se van a dar cuenta. Por ejemplo, menciona al cóndor, que es un ave acá muy conocida, incluso está como un símbolo dentro de lo que es el escudo del Ecuador. Entonces dice este poema, dice: en el cielo de la ciudad. Dice: en el cielo de la ciudad volaban los cóndores, y yo buscaba el conejo. Un blanco pañuelo vendaba mis ojos, mis piernas libres. Rompí el silencio cuando busqué a mi amiga Alicia, pero solo yo y el silencio eran completos en el país de las maravillas. Un circo pálido rosa, la tierra verde, roja, amarilla, de los azules lagos, salieron fríos rayos, porque en el país de las maravillas solo estaba yo. Los árboles del bosque se vistieron color de muerte, y resaltó la blancura de la nieve frente al rojo de la sangre, y yo continué con restos de esperanza agonizante, buscando a quien reina en el cielo, en el bosque y en la tierra, pero también en el país encantado. Él sola me dejó. Entonces miren, ese es un poema que, si usted lo analiza bien, la poetisa judía que trabajaba acá en Quito en esa época menciona cosas interesantes, que en el cielo de la ciudad volaban los cóndores, va a mencionar el conejo, lo que es la liebre, va a mencionar incluso los lagos, lo cual aquí en Ecuador hay bastantes lagos, como por ejemplo yéndose uno para Otavalo va a encontrar ahí un hermoso lago. Incluso ella menciona que esta tierra es verde, es roja, es amarilla, que tiene muchas flores, que tiene muchos árboles. También menciona los rayos del sol, y aún menciona lo que es los nevados, menciona la nieve, ¿no? Entonces, este es un poema muy interesante que ya lo realiza acá en el Ecuador. Otro poema de ella dice: quererte. Quererte es como emprender un viaje encantado a la luna. Rayos de plata entretejen la red, y yo estoy dentro, el jazmín del aire. ¿Cómo entonces y la brisa tus secretos me murmura? Los sonidos, solo dos, el tuyo y el mío, dentro de la red. Quererte, la emoción de mi alma, se integran al universo y al viento y al silencio que murmura. Quizás un sueño jamás terminará, jamás despertaré. Por siempre el viento, por siempre el sonido, el jazmín del aire, y dos corazones para siempre dentro de la red. Se ve que esta poeta era bien romántica, ¿no? Entonces, para los amigos que se están conectando, estoy aquí con uno de mis libros favoritos que encontré en la biblioteca hoy, que se llama Poesía Hebrea Contemporánea, un libro escrito en el Ecuador por Atahualpa Martínez Rosero y que salió a la luz en 1986. Y tenía un precio en ese tiempo de 450 sucres. 450 sucres. Hoy tenemos acá en el Ecuador la moneda que es el dólar, desde el 2001, si no estoy mal, a partir de la época del presidente Yamil Mahuad Bid. Sin embargo, antes del presidente Yamil Mahuad,
la moneda en el Ecuador era el sucre que es en honor a Antonio José de Sucre, el gran mariscal venezolano, que vino justamente enviado por Simón Bolívar y peleó las batallas acá, que le dieron lo que es la independencia a lo que hoy es Ecuador, en ese tiempo Reino de Quito, de lo que es la vieja España, ¿verdad? O de la madre patria, como algunos dicen, de España. Entonces, en este libro, por ejemplo, hay datos interesantes de varios poetas de la época, que quiero algo compartirles. Por ejemplo, aquí iba a hablar de otro poeta que es Dan Pagis, que dice que nació en Bucovina, Rumania, en 1930, educado en medio alemán, fue prisionero en un campo de concentración de Ucrania, del que huyó en 1944, de 1951 a 1956, enseñó en el Kibbutz Gatz, luego realizó estudios en la Universidad de Jerusalén, enseñó en un liceo y es profesor de literatura hebrea medieval en las universidades de Jerusalén y Tel Aviv. Dice que este autor escribió incluso 3 libros que hablan exclusivamente de poesía, este poeta judío. Un libro se llama Reloj de Sombra de 1959, Ocio y Demora de 1964 y Metamorfosis en 1970. Dice que se rotulan con alusión al tiempo. ¿De qué tiempo se trata? Del tiempo que nos falta, del tiempo que nos sobra. Y sigue dando otros datos sobre Dan Pagis, este famoso autor. Y les voy a leer un poema de este autor, nacido en 1930. Dice: Europa es tarde. En el cielo florecen violines y un sombrero de paja. Perdón, ¿qué hora es? 39:30. Más o menos es temprano. Se puede apagar la radio. Conocedlo, es el viento del mar, el viento raudo de la costanera. Asombrosamente travieso, agita vestidos acampanados, azota diarios inquietos, tango, y el parque de la ciudad canturrea, y yo beso su mano, señora, su mano fina como el guante de cuero blanco. Todo marchará bien en sueños. No se preocupe tanto, señora, aquí nunca ocurrirá, ya lo verá, aquí jamás. Entonces miren, ese es un poema que claro hay que entenderlo, el contexto que él menciona. Él está hablando de 1939, donde obviamente si usted ha estudiado la historia de la Segunda Guerra Mundial, ahí se va a encontrar con un dato interesante, la noche de los cristales rotos, cuando en Alemania a todos los que eran judíos y tenían negocios, tenían sus departamentos, sus casas, se lanzaron piedras, se lanzaron madera y se rompieron los vidrios de todos los judíos en 1939, y ahí a ese espacio de tiempo se le conoce como la noche de los cristales rotos, de donde según muchos historiadores se inicia o fue lo que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Entonces este poeta está hablando también en ese tiempo de esa situación, ¿no es cierto? Ahora, él va a decir la última oración de Saúl. Pero bueno, cuando él dice la última oración de Saúl, no es que está hablando de Saulo de Tarso o del apóstol Pablo, no, él está hablando de un judío llamado Saúl, que seguramente murió, y dice, y esta traducción estaba por Ramón Díaz, del poeta de este judío, dice: Dios mío, como un buey de labranza era yo fornido entre todas tus piedras, y collado bajo el yugo de tus truenos, pero se me hizo el silencio Satanás. Estoy agotado, de mis hombros retiraste el manto real y sepultaste en terrones inocentes tu abrumado ejército. Oh Dios mío, el elevado, el dominante, el que baja a mi alma como la tempestad al campo, aquí tienes tu mies. Amén. Este es un poema que dice última oración de Saúl. Y obviamente como yo le voy a comprendiendo conforme le analizo el poema, me parece que en realidad él está hablando del rey Saúl, que era de la Biblia,
de la Biblia, porque dice en otro poema, Saúl oye música, Saúl oye. ¿Qué música oye Saúl? Saúl oye música y se alivia. Saúl oye música, música oye Saúl, y los hombres a su lado no están más que velados. Todo el pueblo mudo, porque Saúl oye música. ¿Será esta la música que Saúl habría de oír en un momento tal? Sí, esta es la música que Saúl habría de oír en un momento tal, porque no hay otra hora y tal vez no la habrá hasta el monte Gilboa. Entonces, ese es otro poema que hace alusión al rey Saúl. Recuerdan que cuando el rey Saúl era atormentado, venía el rey David, tocaba y cantaba, y el rey Saúl se calmaba. Bueno, digo el rey de David porque obviamente con el tiempo él fue el que Dios escogió para ser el nuevo rey de Israel. Entonces aquí tengo varios autores, por ejemplo, una autora más les quiero mencionar de las poetisas judías de este libro que fue escrito aquí en Ecuador en 1986, que es poesía hebrea contemporánea. Muchos desconocen estos datos aquí en el Ecuador. De hecho, hay mucha semilla del pueblo judío en todos los sentidos, y aún de la poesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dalia Rabikovich nació en Ramat Gan en 1936. Sus primeros poemas escribió a los 18 años, cuando prestaba servicios en las filas del ejército. Ha publicado 3 volúmenes de poesía: El amor de una naranja en 1959, Un invierno duro en 1964, el tercer libro 1964 también. Es una de las grandes poetisas israelíes. Ha escrito también cuentos y libros para niños. Publicó Los Nuevos Escritores Israelíes, antología de cuentos breves. Entonces, les voy a leer algún poema de ella. Puede ser el siguiente, dice El gorjeo de los pájaros, ¿no? Es un poema, El gorjeo de los pájaros, traducido de Bar Kokhba Malach. Dice, este gorjeo no es por cierto perverso. Ellos trinan sin pensar en nosotros, y son muchos, como la simiente de Abraham. Encánciale una bebida cuando vaya a despertar. No despierte como un hombre cualquiera. Dile solo mi amor, hasta que se trabuquen sus sueños. No desperdicies tiempo en cumplimientos 2 horas antes de la aurora. Llévale al patio, llévale al árbol de laurel. Venga embebecido y sueñe, todo mi amor sueñe, amado mío, todo mi amor no lo sé decir. Este es un poema bonito de esa época. Por ejemplo, aquí hay uno que va a hablar de Jerusalén. El poema se llama Alrededor de Jerusalén. Dice, hay un tren que da vueltas y viaja alrededor de Jerusalén por las noches. Pájaros giran a su alrededor, golpean sus alas ruidosamente y dejan caer oscuramente una pluma sobre la parva del Jebuseo. Negros árboles sobre la vía, túnel que lleva a cueva, quebrada desértica, pedazos de rocas deslumbran. Hay un tren que da vueltas y viaja por las noches alrededor de Jerusalén. Montañas las rodean, vientos le aullan desde sus ruinas, pájaros le gritan desde su indolencia, ojos del búho brillan en la oscuridad, montañas penden de su cuello como si fueran collar o corona, y el bloque pisotea su polvo y ruge como león perseguido. El traqueteo de la oscuridad, crisol de penumbras y el bloque rugiendo aleluya. Qué interesante, ¿no? Cómo termina el poema con esta famosa palabra aleluya, que según algunos es la única que se pronuncia igual en todos los idiomas del mundo. Pues mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado algo de estos poemas. Hay muchos más en este libro. Entonces, para terminar este pequeño video, quería también recordar a nuestros amigos ecuatorianos, ¿no? Que aquí en el Ecuador
se escribieron libros como estos de poesía hebrea contemporánea, que recopila de 1950 a 1983 poemas de varios autores judíos. Fue recopilado este libro por Atahualpa Martínez Rosero, que es la persona que está atrás del libro, que es un ecuatoriano muy conocido y muy respetado a nivel nacional e internacional, y que costaba 450 sucres en ese tiempo este libro. Y en la portada tiene una januquía, no una menorá, porque el candelabro o la menorá es de 7 brazos, la januquía es de 9 brazos, porque recuerda al pueblo de Israel justamente la época de los macabeos, cuando Dios usó a los macabeos, a una mujer llamada Judith, y les mandó sacando a los griegos, ¿verdad? Que destruyeron el templo, hicieron idolatría y muchas cosas ahí. Entonces, el autor de este libro, un ecuatoriano que trabajó más de una década en la Embajada de Israel en la época de los 80, decidió pues ponerle en la portada justamente una januquía. Así que les agradezco por haberme escuchado, haber visto este video, y espero que lo hayan disfrutado sobre poesía hebrea. Que descansen.